Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por continuar aquí en el seminario. Vamos a dar inicio a la mesa 3, que lleva por título Límites y disyuntivas de la política fiscal y la política monetaria de América Latina, desequilibrios estructurales, estabilización cambiaria y crisis fiscal. Vamos a dar 20 minutos para cada uno de los ponentes. Les vamos a pedir, por favor, que pues sean acorten la presentación, ya que bueno, esta es la última presentación, la última mesa, y bueno, después viene la clausura. Entonces, bueno, ya sin preguntas, ¿verdad? Bueno, si se apuran, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, vamos a presentar al... ¿Así? No, por favor, tenemos grandes invitados en esta mesa, entonces pues una brevísima presentación. Bueno, vamos a presentar a la doctora Noemí Levy Orlik. Es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía y tutora de los posgrados de Economía, Contaduría, Administración y del Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. La doctora Levy Orlik ha publicado varios libros sobre economía financiera, cambios institucionales en el sector financiero y sobre financiarización y crisis del sector productivo en América Latina, además de publicar cuantiosos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales de gran prestigio. Reina Rosas Coronel es doctora en Economía por la UNAM del campo de Economía Financiera. Recientemente presentó los resultados de investigación sobre gasto público en México. La doctora Rosas ha sido ayudante profesora en asignaturas de diversas materias como teoría y política monetaria, sistema financiero, evaluación de proyectos y macroeconomía, tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional, bueno, lo que nos da conocimiento de sus temas de estudio. Entonces, sin más, les damos la palabra para que nos presenten su ponencia, por favor. Muchas gracias, la doctora Basilio, por habernos invitado. Nos da gusto venir a nuestra hermana República del Instituto de Investigaciones Económicas y estar con ustedes. Queremos hacer un par de provocaciones ahí con el tema de gasto público y crecimientos económicos, un análisis de los multiplicados del gasto público. Yo le hago o... Bueno, ¿cómo empezamos la discusión? Nosotros decimos que el gasto público y el problema de los multiplicadores no es una cosa nueva. Pero ahora recobra importancia porque las economías no se han recuperado de la crisis. Después de la crisis de 2008 se les ocurrió que sí existía gasto público y especialmente gasto capital, pero lo hicieron por periodos muy cortos. Tercero, la política monetaria no les ha funcionado para crecer. Y cuarto, bueno, vamos a empezar la cuarta transformación. Dicen que necesitan gasto público, vamos a discutir. En ese sentido, nosotros vamos a analizar autores que favorecen el déficit fiscal contracíclico y señalan que no hay limitaciones de financiamiento. El problema, y aquí viene la provocación, es que casi todos estos autores han reconsiderado sus posiciones. Keynes, el campeón del gasto público deficitario, tiene un informe que se llama el informe Beveridge, y dice, aguas con el déficit, no es tan sencillo. El que más escándalo armado es Ava Lerner, que es el padre de las finanzas funcionales, y que en 77 dice, ¿saben qué? Me equivoqué. Con el estancamiento con inflación no hay que hacer, el gasto público y el déficit es inflacionario. Y Kalecki desde un principio le dijo, ojo, aquí hay problemas políticos para ejercer el gasto público, especialmente deficitario. Empecemos con un recuento brevísimo de la teoría, para que no digan que no tenemos teoría. Empezamos con Keynes, la inversión es la variable dinámica del producto. Después del 29 no cree que la tasa de interés puede resolver el asunto, no me voy a meter en más, el trabajo está medio escrito. El gobierno debe de reactivar la inversión, pero ojo, para arrastrar el gasto público. El gobierno no es el que debe de gastar, debe de estimular el gasto privado en la inversión. Acepte que hay subinversión, la subinversión genera desempleo y crisis. Él va a plantear 3 cuestiones fundamentales para erradicar el subempleo. La socialización de la inversión,
es que el gobierno tiene que asegurarse que exista suficiente acervo de capital para que haya pleno empleo. No me voy a meter en ese lío. Va a plantear la necesidad de un Fondo Nacional de Financiamiento. Tiene una serie de reglas, están muy discutidas, y va a señalar, va a plantear una cosa que todo el mundo se ruboriza, que es la eutanasia del rentista. Y aparece la idea del multiplicador, pero el multiplicador ligado al ingreso y al empleo. Lo dejo aquí porque Reina lo va a tomar en un momento más. Esto está discutido y bueno, otro elemento que es básico es la composición. No solamente es necesario tener déficit, es importante en qué gasto. Eso se plantea en el informe Beveridge, que es justo antes de la Segunda Guerra Mundial, donde discute esta historia, y ahí llega a la conclusión muy sencilla. Dicen, ¿saben qué? El gasto tiene que estar en términos generales equilibrados. Ya, el gasto social debe ser pagado por los trabajadores, o tripartitamente tenemos que asegurarnos que no haya pobreza, y va a plantear ahí mismo que debe haber superávit en el gasto corriente y déficit en el gasto capital para que este esté equilibrado, porque el Estado tiene que asumir, o el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de un acervo suficiente para generar pleno empleo. Ahí le dejo. Creo que en su trabajo favoreciendo la prosperidad va a plantear la necesidad de la infraestructura. Hoy día le mandaríamos un mensaje al presidente electo que mejor se preocupe de la tecnología y la industrialización, pero no creo que nos haga caso. Y también se va a referir al gasto público contracíclico en periodos de crisis. Esa es otra historia que hay que analizarla por separado. Retoma la discusión también, los mecanismos de prosperidad, y el gasto público constante tiene que tener efectos expansivos en el gasto privado. Esta es una cosa, él por sus venas corría sangre azul, no le gustaba lo rojo ni lo comunista. Nada que los comunistas y el Estado esté a cargo de la inversión. Léanse, ¿cómo se llama el que escribe? Skidelsky, lo explica muy, muy bien. Y va a plantear que el multiplicador de la inversión puede estar mediatizado por el ahorro, la inflación y las importaciones. Si ustedes me permiten, en honor al tiempo, no me voy a meter más en eso. Me voy con Kalecki porque creo que es una de las mentes inteligentes de la época, que también va a plantear como elemento dinámico del crecimiento al déficit público, y él va a poner mucho énfasis en el superávit externo. ¿Qué voy a decir? Él planteó 3 cosas para generar gasto público: inversión y subsidios al consumo, que era la que prefería él; tasas de interés e impuestos, decía que era poco efectivo y estaba sujeto a expectativas, entonces no se pelee mucho, y tiene una idea que no la sigue por cuestiones políticas, que es los impuestos progresivos. Julio López por ahí escribe bastante al respecto. Y creo que hace uno de sus trabajos que a mí me llama mucho la atención, que hay limitaciones políticas al gasto público, y lo dice con esas palabras. Dice, 1, el tamaño del gasto público, si crece mucho, el sector privado pierde control sobre la política económica. No les gusta. 2, puede modificar la distribución del ingreso porque suben los salarios, bajan las ganancias, tampoco les gusta. Y la inversión privada versus la inversión pública, puede haber, nunca habla de crowding out, pero sienten pasos en la azotea, no les gusta el sector privado. Entonces dice, tiene límites, pero los límites son políticos. Después ahí tienen a Lerner, que todo el mundo adora, con las finanzas funcionales, donde el dinero es estructuralmente endógeno, y va a plantear 3 razones o 3 formas, 3 compromisos que el gobierno tiene que tener. 1, incentivar la demanda. ¿Cómo incentiva la demanda? Incrementando el gasto público o reduciendo los impuestos. Le gusta el incremento del gasto público al señor. Y la liquidez, es decir, el financiamiento, o se crea tipo bonos, pero ojo, si se crea tipo bonos hay que tener cuidado que el crecimiento de la tasa de interés sea menor al crecimiento del producto. Y 3, le gusta mucho la emisión de dinero legal, de curso legal. No hay limitaciones financieras. Esta visión es cambiada en 1977 por un famoso artículo, ya lo encontré, papi, si lo quieres, donde abandona el planteamiento de la finanza funcional y dice que puede ser inflacionaria.
no me voy a meter. Friedman y los monetaristas, todos sabemos que Friedman tuvo dos posturas. Rápidamente, el gasto público corriente estabiliza la inversión. El objetivo es de estabilizar la demanda de bienes, no le interesa el gasto capital. Las transferencias son necesarias para suavizar los ciclos. Va a plantear que, ojo, él prefiere los bonos porque impactan la tasa de interés. No le gusta la emisión de dinero. En 1968, con su famoso artículo, no me acuerdo cuál era, empodera la política monetaria, cuestiona la política fiscal por ser inflacionaria y plantea: si hay desempleo, súbase la masa monetaria, incrementa la demanda de dinero, incrementa la demanda de bienes, hasta que se iguale la oferta y hay pleno empleo. El nuevo consenso clásico, voy a decir muy pocas cosas porque me daría todo un planteamiento hacerlo, es que la incertidumbre se convierte en expectativa. Las expectativas tienen una razón, explicación teórica, agente representativo, aparece la información histórica mediada por rezago. Las políticas monetarias, lo que más nos importa, son ineficientes. No las usen, dejen que los mecanismos de mercado funcionen. Van a reemplazar el objetivo de la política económica del pleno empleo a la estabilidad con precios que no genere desempleo, la famosa NAIR. Ahí le dejo. Vamos viendo muy rápidamente los dos modelos dominantes de economía. Sabemos que tuvimos el ISI con industrialización, fomento al mercado interno y déficit público y fuerte. Y después tenemos el periodo neoliberal. ¿Qué pasó con el gasto? Rápido. El crecimiento fue mucho más grande en el periodo ISI que en el periodo neoliberal. No le apunto con esto. Ven la raya roja que está medida del lado contrario. Fíjense que el consumo es más o menos constante, aunque sí decae en el periodo neoliberal. Si mis ojos no me confundan, creo que es en los 90. Fíjense en la inversión, y creo que eso es lo más importante. La inversión le cede a las exportaciones el papel dinámico de la economía. A ustedes ven la raya verde, que son las exportaciones, está por encima de la formación bruta capital fijo, que prácticamente no se mueve poquito, con déficit de cuenta corriente. Esa es la tragedia de nuestro país. ¿Qué pasó con el gasto público? Tenemos déficit. ¿Perdón? ¿Sí se ve? Tenemos el déficit, son las rayitas. Bueno, el gasto es las rayitas verdes, el ingreso son las barras negras. Vemos que tenemos el déficit. El déficit, si ustedes se fijan, y es mejor verlo a través del déficit operacional, que es el total y el primario, vemos que es mayor en el periodo ISI que en el periodo neoliberal, aunque es necesario resaltar que en el periodo neoliberal sigue el déficit, y aquí también es necesario mostrar que empieza con gasto primario, pero con superávit primario, pero esto va a ir descendiendo. Quizás nos interese para nuestros efectos la composición del gasto. Vean ustedes, aquí el fondo gris, que era el fondo gris del gasto total, ¿sí? Y me interesa que dentro de este gasto total, vean el gasto corriente, que es la raya negra continua, que sube mucho en el periodo ISI, baja posteriormente y se estabiliza en el periodo neoliberal. Pero fíjense ustedes que en términos de promedio sí es más baja, pero es relativamente constante. Realmente en términos de aportación del PIB no es tan diferente al periodo ISI en el periodo anterior. Pero quiero llamar la atención de ustedes sobre el gasto de capital. El gasto de capital es mucho más elevado en el periodo ISI, baja terriblemente en el periodo neoliberal, aunque se acordaron de él en el periodo de crisis, en 2008 sube. Y la parte más grisácea, el gasto no programable, casi los intereses. Aquí termino y le cedo la palabra a mi coautora, doctora Reina. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Continuando con la discusión, bueno, no solamente es de que si es efectivo o no el gasto público, sino también si es efectivo el uso de los multiplicadores fiscales. En ese sentido también hay una controversia teórica.
¿Quién introdujo este concepto? Bueno, es Richard Kahn, en el año de 1931. Él lo introdujo cuando quiso medir cómo el gasto público destinado a inversión pública tenía un efecto sobre el empleo. ¿Y qué descubrió él? Bueno, dos cosas. Uno, que sí se incentivaba la demanda vía empleo. Y bueno, tenía también un efecto indirecto, como ese efecto indirecto se daba sobre la inversión y en un siguiente momento en el empleo. Pero él partía de dos supuestos. Este multiplicador se iba a dar siempre que existiera un consumo estable y que hubiera una alta liquidez en la economía. Si esto se presentaba, bueno, había un multiplicador alto y constante. Keynes retoma este planteamiento y lo introduce en sus posturas y teorías para superar la crisis. Okay. Pero bueno, no se queda ahí la discusión. Hay posturas que critican el uso del multiplicador. Hay algunos autores que señalan que usar el multiplicador, bueno, que el gasto público tiene un efecto reducido o incluso nulo en la economía, salvo circunstancias extraordinarias, y estas circunstancias van a ser cuando haya procesos de guerra. En guerras vas a demandar empleo, bienes y toda la actividad económica va a estar a niveles altos, ¿no? Hay algunos autores que te señalan que si el gasto público está financiado con deuda, no vas a tener efectos positivos, al contrario, vas a mermar la actividad económica. Esto lo plantean a través de la idea de la equivalencia ricardiana. Otros autores te señalan que si estamos en una economía donde los precios tienden a ser flexibles, el gasto público solo va a generar procesos inflacionarios. Y un gran grupo propone que las únicas políticas que el gobierno debe de emplear son las políticas de rescate al sector privado y el rescate al sistema financiero. Esto con el objetivo de dar garantías a los mecanismos de mercados y a mantener la confianza de los agentes, que es la que se debe de mantener positiva para que la actividad económica se active. Pero la crisis del 2008 llevó a modificar estas posturas. Hubo algunos aportes, algunos estudios del Fondo Monetario, algunos autores de ahí, que llegaron a decir, bueno, los multiplicadores fiscales sí pueden ser efectivos, van a depender de ciertas circunstancias. Algunas pueden ser de las estructuras productivas de los países, de qué tan de la apertura comercial que tengan, de las políticas monetarias que implementen y también de los recursos ociosos que puedan tener, ¿no? Otras posturas también se han centrado en analizar cómo se debe financiar el gasto público y el efecto que debe tener en la economía. Hay unos que te dicen que si se financian con recursos nacionales, el efecto multiplicador va a ser alto porque se van a reducir las fugas y los costos van a ser bajos. Va a haber mayor recursos en la economía, se va a incentivar el consumo, inversión y la actividad económica se va a mantener a la alza. Pero si se financian con recursos externos, va a haber una gran fuga de capital y los costos a los que van a incurrir el gobierno, bueno, van a ser relativamente altos, ¿no? Bueno, por su parte, o por otro lado, mejor dicho, hay posturas que te dicen, usar el gasto público sí te genera efectos positivos, ya que incentivas por un lado el consumo privado y la inversión privada. Hay estudios que se han destinado a analizar qué componente del gasto tiene mayor efecto en la economía y llegan a señalar que el consumo público tiene un efecto en la economía, pero solamente en el corto plazo. La inversión va a tenerlo en el largo plazo. ¿Por qué se da esta diferencia? Bueno, te señalan que cuando se incentiva la inversión, no solamente se va a estar demandando, se van a demandar factores productivos, trabajo y demás. Estos autores te dicen, bueno, que es fundamental emplear gasto público en periodos de crisis o de cracks financieros. Bueno, lo que nosotros hicimos fue calcular los multiplicadores fiscales para dos periodos, el periodo ICI y el periodo neoliberal. Para ello, lo que se hizo fue retomar la clasificación del gasto según la clasificación económica, gasto corriente y gasto de capital. Retomamos las variables que consideramos más importantes. Dentro del gasto corriente son las obras públicas y gasto corriente son obras públicas y dentro del gasto de públicas y gasto corriente son las transferencias, son las principales variables del gobierno.
¿Qué encontramos? Bueno, nosotros queríamos medir si estos componentes incentivaban al PIB y a la inversión privada. Concluimos que el multiplicador del gasto corriente tiende a ser de 0.6 en México para el periodo ICI, mientras las obras públicas se presentan un multiplicador de 0.5. Es decir, por un incremento del gasto corriente en 1% se incentiva el PIB en 0.6%. Con respecto a la formación bruta, también observamos que hay multiplicadores que oscilan alrededor del 0.5 y del 0.4. Esto para el periodo ICI. Si comparamos si comparamos los resultados en el periodo neoliberal, se encuentran que los multiplicadores tienden a ser un poco mayores. ¿Qué concluimos con estos resultados? Es que los multiplicadores en ambos modelos son positivos, inciden tanto en la producción y en la inversión privada. Para complementar este análisis también se realizaron unas relaciones de causalidad para corroborar si los componentes del gasto inciden en la inversión privada y en el producto. Concluimos que sí. El producto interno se estimula en el corto plazo por el consumo privado, por el consumo público, y en el largo plazo por la inversión privada. Y también descubrimos que la inversión privada, tanto en el corto como en el largo plazo, se ve estimulada por las decisiones públicas. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo? Bueno, hay disensos sobre el papel y el efecto del gobierno en la actividad económica. Hay un disenso sobre en qué momento se debe utilizar el gasto público, debe ser el momento contracíclico, debe ser constante, debe o no existir. Esto lleva a la discusión de si las cuentas públicas deben de ser equilibradas, deben de mantenerse en déficit cuando hay periodos recesivos, o los déficits deben de estar constantes. Señalamos aquí que el volumen del gasto es importante, sí, pero es más importante saber hacia dónde se destina, a incentivar la economía o solamente a reactivar el consumo. ¿Cuál es el que te tiene mayor efecto, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene a la economía? Y bueno, nosotros hacemos hincapié en que en el modelo ICI, cuando se operó con alto déficit público y se estimuló el gasto corriente, pero también el gasto de capital, la economía creció a promedios que no se han vuelto a alcanzar. Aunque en ese periodo hubo altas fugas al multiplicador por el capital que se importó. Hacer énfasis, ¿no? Que en el corto plazo, si el gobierno estimula el consumo público, solamente se van a tener resultados en el corto plazo. Si es en la inversión pública, pues los multiplicadores se van a tener mayores efectos en el largo plazo. Y serían los principales resultados. Creo que Perdón. Muchas gracias, doctoras. A continuación vamos a tener la ponencia Déficit, Deuda Pública y Crecimiento Económico en México, que nos va a exponer el doctor Juan Carlos Balcázar Escalona. El doctor Juan Carlos Balcázar Escalona realizó una maestría y doctorado en estudios sociales con línea de investigación en economía social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Está adscrito a las licenciaturas en Actuaría, Economía y Relaciones Económicas Internacionales. Sus áreas de investigación son Economía Internacional, Comercio Exterior y Crecimiento Económico. Ha participado y publicado varios trabajos relacionados con economía de la educación, economía laboral y política fiscal. Cabe mencionar que es miembro del Cuerpo Académico de Ingeniería en Sistemas, que está avalado por la SEP. Por favor, doctor. Sí, bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Igual quiero agradecer a la doctora Basilio por la invitación, por participar en esta mesa. Y bueno, pues de lo que yo les voy a hablar, pues tiene que ver con el déficit de deuda pública y crecimiento económico en México. Es muy importante comentar que, bueno, es un trabajo que inicié, pero aún está en curso, no lo he terminado. Sin embargo, bueno, presentaré algunos resultados derivados de un análisis econométrico, que básicamente el estudio que hago aquí tiene que ver precisamente con un análisis econométrico en torno a estas variables. ¿Cómo funciona esto? Gracias. Bueno.
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, esta ponencia está organizada de la siguiente manera. Voy a comenzar brevemente con una introducción para pasar por el planteamiento de los objetivos, el objetivo y la hipótesis de la investigación, y enseguida presento algunas relaciones teóricas que tienen que ver con el déficit, la deuda pública y el crecimiento económico, así como de la pertinencia de la deuda pública como un instrumento contracíclico de política económica. A continuación, presento el modelo de análisis y presento algunos resultados del modelo de regresión para cerrar con algunas conclusiones importantes. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, una de las notas que más se discute tiene que ver con el bajo crecimiento económico y con la evolución de la deuda pública. Ello porque, bueno, representa un aspecto central, básicamente por lo que significa, por lo que implica, en términos de otros rubros importantes de la economía del país. Bueno, ese trabajo representa pues un esfuerzo importante para analizar la compleja relación entre el desempeño de los gastos y los ingresos presupuestarios con la deuda pública y por ende con el crecimiento económico, dentro del cual pues es fundamental el papel que desempeña en este caso la tasa de interés real, la tasa de crecimiento en relación con la relación deuda-PIB, así como del balance primario con respecto a esta misma relación deuda-PIB. Entonces, de esta manera, la propuesta que yo hago aquí en esta investigación, pues básicamente representa pues un esfuerzo en aras de contribuir pues de la mejor manera al debate en torno a este tema. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, se ha argumentado que pues, la economía no crece o que la economía permanece estancada. Esto a causa de la política fiscal contracíclica, perdón, de la política fiscal procíclica que se viene siguiendo en los últimos años, y esto con el propósito de cumplir con los objetivos requeridos bajo el argumento de la estabilidad macroeconómica. Entonces, bueno, en ese sentido, el objetivo fue básicamente analizar la relación entre la deuda pública y el crecimiento económico. La siguiente, por favor. Bueno, bajo este orden de ideas, entonces la hipótesis la hipótesis central del estudio, pues es que el balance primario, por lo que se refiere al déficit y al superávit, puede actuar como una restricción al crecimiento económico o actúa como una limitante al crecimiento económico, dentro del cual aquí la tasa de endeudamiento pues dependerá de ello. La siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina presento los argumentos teóricos que tienen que ver con la relación deuda y déficit pública. Una manera de poder abordar esta relación sería, por ejemplo, asumiendo un presupuesto público equilibrado, de tal manera que si el gobierno decidiera, digamos, provocar un déficit público, tendría que recurrir en este caso al Banco Central para poder financiarlo, que básicamente técnicamente lo que hace el Estado pues es vender bonos sobre esos títulos de deuda al Banco Central, o bien lo puede hacer directamente a los inversionistas privados. Bueno, en la ecuación 2, por ejemplo, la restricción presupuestaria nos plantea que aquí la variación de la deuda pública pues es igual al déficit público, de tal manera que, por ejemplo, si el gobierno experimentara aquí un déficit público, esto provocaría pues un incremento de la deuda pública y viceversa. Si experimentara una disminución en el déficit público, pues esperaríamos una disminución en la deuda pública, ¿no? En la tercera ecuación, por ejemplo, en la ecuación 3, por ejemplo, podemos ver la variación de la deuda pública, que es igual a los pagos de intereses reales más el déficit primario. Y resumiendo las tres ecuaciones, la ecuación 4, por ejemplo, ahí podemos ver que la deuda pública en el periodo T pues va a ser igual a la deuda de un periodo anterior multiplicada por 1 más la tasa de interés real más el déficit primario. Recordando que aquí el déficit primario pues viene siendo el déficit total descontando los pagos de intereses o bien el costo financiero. La siguiente, por favor. Bueno, en esta otra lámina básicamente son las ecuaciones que presenté previamente. Aquí lo que cabe destacar que básicamente es la relación de la deuda como porcentaje del producto. En este caso aquí podemos observar que la tasa de endeudamiento es igual a ella misma rezagado un periodo
como porcentaje del producto, más el déficit primario igual como porcentaje del producto. En la ecuación 6, por ejemplo, ahí aparecen dos variables, básicamente la tasa de interés real y la tasa de crecimiento de la economía. Y resumiendo estas dos ecuaciones, en la ecuación 7 podemos ver entonces que la tasa de endeudamiento es igual a dos términos importantes. En este caso, el primer término del lado derecho puede provocar un aumento o un déficit en la tasa de endeudamiento, básicamente porque las variables R y G tienen efectos contrarios en la tasa de endeudamiento, y el segundo término se refiere al saldo primario con respecto al producto. Puede tener igual un efecto positivo o un efecto negativo en la tasa de endeudamiento, dependiente de si hay un déficit o un superávit primario. La siguiente, por favor. En esta lámina, básicamente aquí lo que hice fue hacer un análisis de correlación del producto y el balance primario. Como podemos apreciar, existe una asociación lineal de manera negativa, y lo que nos plantea que si se tratara, por ejemplo, de reducir el déficit público, pues sería a costa de menores tasas de crecimiento del producto, y a la inversa, si esperábamos incrementar o trabajar con déficit público, pues esperaríamos, digamos, un repunte en el producto, o si lo que se busca es un equilibrio entre las ingresos y gastos presupuestarios, pues esperaríamos que el producto, pues obviamente no experimentara ni mayores tasas de crecimiento ni menores tasas de crecimiento, o sea, se mantendría, digamos, como en un punto de estancamiento, ¿no? La siguiente, por favor. En esta lámina, uno de los argumentos es que se puede utilizar a la deuda pública, o que la principal función de la deuda pública pues es resarcir los diferenciales fiscales en torno a los gastos, en torno al diferencial entre los ingresos y los gastos presupuestarios, de tal manera que aquí se recomienda tener un adecuado manejo de la deuda pública. Respecto a esta ecuación, por ejemplo, aquí utilicé el argumento que plantea el doctor Huerta en una de sus más recientes publicaciones. Por ejemplo, él señalaba que uno de los objetivos es que cuando la economía presenta un déficit comercial, nada de que las exportaciones tiendan a crecer más de lo que lo hacen las exportaciones, pues eso provocaría un déficit también en el sector privado, y esta situación tendría a empeorar si se trabaja con disciplina fiscal, en este caso cuando los ingresos y los gastos presupuestarios son iguales a cero. La siguiente, por favor. En esta lámina, aquí lo que hice fue hacer un análisis de correlación entre la deuda como proporción del producto y el producto real. En esta, por ejemplo, aquí yo esperaba una recta lineal con pendiente negativa. Sin embargo, ahí podemos observar que hay, digamos, un grupo de puntos con una pendiente negativa y otra con una pendiente positiva. Y si trazamos una recta para el resto de los puntos, pues podemos observar que aparece una recta con pendiente positiva con un coeficiente de correlación de aproximadamente de un 70%. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas de causalidad en el contraste de Granger pues no son muy concluyentes al respecto. Esto, por ejemplo, si utilizo las variables corregidas por no estacionariedad. Sin embargo, el análisis de correlación pues me confirma que el coeficiente coeficiente de elasticidad entre la deuda pública como porcentaje de producto en relación al PIB real pues es un coeficiente negativo. De tal manera que, por ejemplo, a menores tasas de crecimiento del producto, suponiendo que hay una recta componente negativa, pues esperaríamos una menor tasa de endeudamiento, y a la inversa, si el producto tiende a disminuir, pues esperaremos mayores tasas de endeudamiento. La siguiente, por favor. El modelo de análisis que presenta aquí, básicamente trabajé con datos trimestrales, que va del segundo trimestre del 93 al cuarto de 2017, en donde podemos ver que la tasa de endeudamiento, el cual es específico con la variable Y, está relacionada positivamente con la tasa de interés real, de forma negativa con la tasa de crecimiento de la economía,
positivamente con la acumulación de la deuda rezagado un periodo, y con respecto al balance primario puede ser positivo o negativo dependiendo si hay aquí un superávit o un déficit primario. La siguiente, por favor. Y por ejemplo, aquí presento los resultados derivados de la regresión. Como dije antes, aquí por ejemplo la tasa de endeudamiento pues dependerá de si la tasa de interés real está creciendo más que la tasa de crecimiento, y en este caso podemos observar que por ejemplo la tasa de endeudamiento en el periodo T, o más bien el coeficiente de elasticidad de la tasa de endeudamiento con respecto a la tasa de interés real, pues fue un coeficiente positivo, en este caso de punto 0.03, y con respecto a la tasa de crecimiento de la economía aparece un coeficiente negativo, en este caso de menos 0.09. Entonces aquí, por ejemplo, se puede observar que la tasa de interés real tiene un mayor efecto, está ejerciendo un mayor efecto que lo que lo hace la tasa de crecimiento. En este sentido, pues esperaría que la tasa de endeudamiento esté creciendo más debido a la mayor tasa de interés real. Y con respecto a la acumulación de la deuda rezagado un periodo, en este caso me apareció, digamos, un coeficiente de 0.30. Si al inicio del periodo la deuda es positiva, se esperaría que, digamos, el gobierno aquí pudiera financiarlo con un superávit primario para poder estabilizar la tasa de endeudamiento. Sin embargo, aquí podemos observar que como la deuda al principio de cada periodo siempre es positiva, entonces aquí esperaríamos que cada periodo se incrementara la tasa de endeudamiento. Y otro coeficiente que me parece importante tiene que ver con el balance primario. Aquí, por ejemplo, podemos observar que la elasticidad de la tasa de endeudamiento con el balance primario, pues me pareció un coeficiente negativo, en este caso de 0.04. Aquí, por ejemplo, de acuerdo con este resultado, se puede observar evidencia del efecto contracíclico que podría tener en ese caso el balance primario. Si estamos asumiendo que hay un déficit primario, esperaríamos que la tasa de endeudamiento disminuyera cada vez menos, ¿no? Aquí el modelo, para obtener estos resultados, el modelo fue ajustado con dos variables dicotómicas para capturar efectos de evaluación en 94 y efectos coyunturales derivados de la crisis de 2008. Y utilicé vectores autoregresivos y medias móviles. Y la siguiente, por favor. Bueno, a manera de conclusiones, yo destacaría tres importantes conclusiones. Primero, que el cociente entre la deuda y el producto tiende a disminuir cada vez menos debido a que la tasa de interés real es mayor que la tasa de crecimiento del producto. Y en segundo lugar, como la deuda acumulada al principio de cada periodo siempre es positiva, pues el gobierno puede financiarlo con superávit primario, esto para estabilizar la tasa de endeudamiento. Finalmente, el incremento en el déficit primario pues hace que la tasa de endeudamiento pues aumente cada vez menos, ¿no? Básicamente eso sería esta propuesta de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos muy bien de tiempo. A continuación vamos a presentar la ponencia de la maestra Patricia Rodríguez López, quien nos hace una pregunta: ¿es cíclica o anticíclica la política monetaria en la determinación del valor peso dólar? Entonces, la maestra Patricia Rodríguez López obtuvo el título de licenciada en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, es maestra en Ciencias Económicas por parte de la Unidad Académica de Ciclos Profesional y de Posgrado de la UNAM, UACEPIP, y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, tutora del posgrado de Economía y profesora de asignatura de la licenciatura de la Facultad de Economía de la UNAM. La maestra Rodríguez ha publicado libros, capítulos del libro y artículos en torno a política monetaria y políticas anticíclicas en las economías latinoamericanas. Entonces, le damos la palabra. Bueno, yo lo que les vengo a platicar y mostrar muchísimas gráficas que hice es sobre el asunto del tipo de cambio. Realmente debe de haber toda una discusión en el mundo acerca de cómo se definen los tipos de cambio y por qué las economías, sobre todo las economías en desarrollo, semi-industrializadas, como le quieran llamar, emergentes, ¿por qué dependen tanto del tipo de cambio y por qué todas sus decisiones
económicas y fracasos económicos, mucho se explica por esta variación de esta variable tan importante que es el tipo de cambio. Bueno, la siguiente, por favor. Un poco... no, que es, creo, a ver. No, es que creo que esta no es que esa es otra. Es que es otra. Bueno, sí, no es esta. Si quieren les doy esta mejor. Pues es verlo por la fecha, ¿no? Por favor. Es pues ya te dije cómo. Bueno, esta es otra. Es que es mi USB de las otras ponencias. Bueno, miren, el asunto está en que hay toda una controversia acerca del tipo de cambio, de cuál debe de ser la política de tipo de cambio para estas economías. Debe de existir una política de tipo de cambio cuando después de la crisis del 94 a nivel mundial, muchas de las economías decidieron que los tipos de cambio deberían ser flexibles del mercado. Y los bancos centrales en ese momento tomó auge también la autonomía y definió, por lo tanto, la inflación, que ya sabemos, 3 más menos 4, y de ahí no nos salimos. Cosa que es muy fácil para un banco central tener un solo objetivo y todas las demás variables ajustarlas a esa. Y en ese momento el tipo de cambio se ajustaba a esto. Conjuntamente a esto, bueno, que ahorita se los muestro, pero existe por la crisis también después de 2008 y esto, una sobreliquidez mundial. Okay. Ok, entonces esto ya me acuerdo con el orden que lo pensé. Uno, ¿qué es la política cíclica y qué es la política procíclica y anticíclica? Bueno, yo les pongo aquí unas definiciones en términos de que, bueno, sabemos que existen los ciclos económicos y el gobierno, el Estado, tiene la obligación de tratar de que estos ciclos sean más ligeros y que se traten de aminorar todas los resultados que existen, ¿no? Esto con la política fiscal, básicamente. Pero la idea es que cuando la economía está en auge, se trate de ahorrar un poco en el gasto y se logre con esto tener ahorros para enfrentar la parte baja del ciclo. Esa es la idea fundamental. Y parecería, digamos, coherente, ¿no? Pero esto no sucede así y distintas escuelas teóricas, que también ahí les pongo, tienen esta concepción acerca de qué se debe de hacer cuando la economía está en ascenso y cuando está en descenso. ¿Cuál debe de ser realmente la participación del Estado? Es distinto. En el modelo neoclásico estándar, digamos, el gasto de gobierno frente a las fluctuaciones cíclicas del PIB debería ser nula, no debería de intervenir. Con Edward y Prescott defienden que las fluctuaciones de la tasa de crecimiento de la productividad de los actores son que causan el ciclo económico, son básicamente cuestiones tecnológicas y por lo tanto no debería de existir una fuerte idea de que el gobierno debe de intervenir para crear demanda agregada. Entonces, de acuerdo a cada marco teórico es como se analiza o se ve las políticas cíclicas o anticíclicas y la intervención del gobierno en esos términos. Básicamente Keynes, ya sabemos, es el que dijo el Estado tiene que intervenir, dado que la inversión extranjera, la inversión es la variable fundamental y esto tiene que tener cierto nivel de incertidumbre, tiene que tener expectativas positivas, digamos, y esto se tiene que dar, por lo tanto el Estado debe de dar esas condiciones.
aquí también un poco de los ciclos económicos, pero me gusta la última cita donde Keynes encontré esta cita donde dice: el próximo presupuesto debería dividirse en dos partes, una de las cuales debería de incluir los gastos que debieran ser financiados por deuda en las presentes circunstancias. En cada momento económico, dependiendo del ciclo, el gobierno debería de decidir exactamente cuánto endeudarse y hacia dónde dirigirlo. Yo creo que es una máxima que todos estaríamos de acuerdo. Bueno, posteriormente, con las 10 reformas del Consenso de Washington, yo creo que hay tres cuestiones que hoy analizamos y que en todo el seminario se analizaron. Uno es el tipo de cambio competitivo, la liberalización comercial y la liberalización de la inversión extranjera directa en América Latina. Esos tres puntos creo que es lo que determinan hoy o explican en mucho, digamos, el tipo de cambio y cómo afecta. Bueno, hay distintas posiciones. A mí me gusta la de Ocampo, por ejemplo, en el que él propone políticas anticíclicas y propone como una de las políticas manejar el tipo de cambio. No es cierto que esté liberado, no es cierto que esté en las fuerzas del mercado, sino que entra en un momento en el que es un tipo de cambio administrado básicamente por las autoridades monetarias y que es administrado con base en tratar de mantener o lograr los objetivos de inflación. Pero realmente hay tal dependencia en la liberalización comercial y financiera que parecería ser que es al revés, que realmente lo que hoy se necesita es mantener un tipo de cambio acorde a las necesidades de otras variables y no forzosamente, o que la inflación es resultado de esto. Bueno, este es un Producto Interno Bruto desde 1980. Vean ustedes, la rayita es el promedio. Esto quiere decir los ciclos de la economía en México y cómo estas caídas pueden explicar varias cosas que están aquí. Esto es el Producto Interno Bruto y la inflación, y pongo esa rayita ahí amarilla porque es la otra gráfica donde la inflación no es tan así de 3% ni es una rayita tan recta como se ve en la primera gráfica, sino que tiene variaciones y que esto está relacionado con los tipos de cambio también, más quizá que con el producto en estos términos. Este cuadro que hice es la apertura comercial de varios países, es la suma de importaciones y exportaciones con respecto al PIB, y vean ustedes México. México en la última columna es el traspaso de la inflación, es una correlación sencilla de mínimos cuadrados ordinarios, nada más cuál es la correlación que existe ahí entre tipo de cambio e inflación, y vean, México es de los más altos, 0.81. Solamente China tiene 0.87 y Vietnam, que tiene 0.95, pero vean, Vietnam tiene 184% de apertura comercial de su producto. Pero vean la apertura comercial que está determinado también por el tipo de cambio. Y este traspaso de tipo de cambio a inflación es determinante. Bueno, esto es un poco en gráfica, digamos, el tipo de cambio y la inflación en México, cómo existe una relación ahí bastante fuerte, pero siempre la inflación, cuando se hacen estas gráficas de tendencia tan largas, de periodos tan largas, pues digamos que se pierden cuando esta tendencia es muy plana. Bueno, ¿qué pasa? Que este cuadro a mí me resulta también muy interesante porque finalmente el tipo de cambio, y más México, que tiene una relación directa comercial con Estados Unidos, va a depender de la política monetaria de Estados Unidos, de cuánto dinero emite Estados Unidos. Este cuadro lo que trato de explicar es, vean ustedes
las reservas internacionales por tipo de divisa. Y las reservas internacionales, el 57% son dólares. O sea, la economía mundial, 60% lo tiene en dólares. Esto quiere decir que tiene que existir forzosamente una cantidad tal de emisión de dólares como para que las economías como nosotros pueda tener suficientes reservas para tratar de manejar su tipo de cambio, de fortalecerlo. Esto es importante, solamente entre las divisas para 2018, entre los dólares y los euros, pues significan como el 70% más o menos, un 70% más de dinero que estamos guardando y sosteniendo las economías de nosotros para tener nuestro comercio, que ya vieron cómo está abierto, y para sostener nuestro comercio internacional, y nuestro comercio internacional que nos afecta directamente a los precios internos. Bueno, pero para tener esta cantidad de reservas y todo que ahorita les voy a enseñar, necesitamos pues vender muchísimo, y solamente que podamos vender muchísimo es a nivel de competitivo, pues es con precios bajos. Y estos precios bajos, como ya decía, suscribo todo lo que dijo el doctor Roberto Valencia en la otra mesa, pero vean ustedes el salario, cómo México compite y ha competido cada vez más a partir de, como él quiera decir, los costos o salarios tan bajos. Dentro de las economías que aquí grafiqué del salario, vean cómo México es el que tiene salarios más bajos y es el que mantiene esta linealidad de salarios. ¿Cómo es el tipo de cambio en México? Si otra vez desde 1980 a 2018 grafiqué el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, este tipo de cambio real lo saqué del Banco de México considerando una canasta básica de 11 divisas y ellos lo proponen así. Vean el tipo de cambio nominal, el de que todos los días sabemos y que nos lo dicen 20,000 veces en todos los noticieros, como este tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real no tienen realmente, digamos, tanta diferencia, pero habría que ver si se mantienen, cómo los mantiene el gobierno. Ahora, ¿por qué este control de este tipo de cambio? Porque, a ver, un tipo de cambio depreciado, lo único que hace es que lograría mayores exportaciones y con eso tendríamos mayores divisas, digamos. Pero el problema es que tenemos un alto nivel de importaciones para lograr estas exportaciones. Y entonces ahí se pierde porque se nos encarecen muchísimo las importaciones y con esto hay un grave problema. Pero si nosotros sostuviéramos, igual que sostenemos la inflación con objetivos hasta constitucionales, digamos, del 3 más menos 1 de la inflación, estableciéramos un tipo de cambio real depreciado o en tendencia al equilibrio por parte de la política monetaria y lográramos con este anuncio, como se hace con la inflación realmente, lográramos seguir comercializando y seguir teniendo estas relaciones que tenemos, podríamos tener ventajas importantes como es el crecimiento del producto y el crecimiento del empleo. Finalmente, siempre pienso que debemos de buscar el empleo a costa de todo lo demás, no importa que se crezca o no, pero que exista empleo como para lograr el bienestar, digamos. Bueno, este asunto, yo pensé que me ibas a hablar ahora. Este asunto de tener un tipo de cambio real depreciado establecido para tener estos mejores niveles de intercambio, sí tiene que tener teóricamente tienen que tener dos premisas, que son la existencia de capacidad ociosa y desempleo, y esas dos las tenemos en
en la economía mexicana. Ahorita les tengo muchas. Bueno, este es el saldo de la cuenta corriente. ¿Cuál es el problema realmente cuando hay un tipo de cambio que lo que genera es un gran nivel de importación, cuando genera deuda, cuando genera déficit de cuenta corriente, etcétera, que nos endeudamos con políticas, digamos, procíclicas, nos endeudamos y el costo es muy alto y nuevamente es a partir de dólares, y cualquier modificación de tasa de interés o cualquier modificación, digo, externa del tipo de cambio o de anuncio de que Turquía ya su presidente dijo que va a sostener el tipo de cambio allá de la lira, y otra vez si hay una devaluación, si hay una depreciación, un aumento de la tasa de interés sin riesgo internacional, digamos, nuevamente se nos complica todo el escenario por esta alta dependencia al ahorro externo. Lo que yo les decía, dentro del consenso de Washington también, esto de la inversión extranjera y la de cartera, pues todo es divisas, realmente todo es divisas, y cualquier problema que tengamos, ahora vean ustedes esto de la inversión extranjera de cartera y directa neta, cómo se ha presentado a partir de la crisis y cómo sigue no estando estabilizado, y esto es en lo que se están utilizando las reservas internacionales en lo que tenemos para sostener este tipo de inversión que entra o sale. Pero miren, la inversión extranjera directa realmente exige tales niveles de ganancia que yo no sé qué es peor, si la de cartera o la directa, porque los niveles de empleo que generan no son tan importantes, los beneficios que exige para permanecer son muy altos, y solamente a veces, como un poco habría que pensarlo, son por decisiones políticas que se aceptan las condiciones de la inversión extranjera directa, y que la de cartera parecería hasta más clara, digamos. Bueno, esto ya en la posición de si es cíclico, entonces cíclico. Vean ustedes el PIB, la gráfica, la azul es el PIB y la roja es la deuda externa acumulada total. Hay un aumento de la deuda externa en los últimos tiempos, a partir de 90, pero tiene que tener y tiene explicación última en la sobreliquidez mundial que existe. Esto es muy importante, porque dependemos totalmente de la política monetaria entonces de Estados Unidos. Las reservas internacionales, si bien han aumentado, pero tratando de contrarrestar todo, al final, todos los problemas que han existido, se han gastado muchísimas reservas internacionales. La baja del petróleo, más o menos leí que hay como un 80% de la venta del petróleo en divisas, que es lo que Pemex le tiene que vender al Banco de México, y es lo que él mete en las reservas internacionales haciendo este proceso de esterilización, y es lo que se acumula. O sea, en lugar de que toda esa riqueza de exportación, básicamente cuando se aumentó más es porque el precio del petróleo estaba bastante alto, y ahora ha bajado, y por otras condiciones, pero todo esto está acumulado en divisas y básicamente en dólares, 90% en dólares. Y esta gráfica que encontré, esta variable que me gustó muchísimo, que es la capacidad de financiamiento neto que tiene un gobierno sobre la necesidad de financiamiento neto. Es la capacidad que podría o que debería tener el gobierno para endeudarse y la necesidad que tiene. Hay un corte ahí, no hay datos, pero vean ustedes, claro, se ve todo lo de la crisis de 82, de la deuda de crisis y demás, y nuevamente en los últimos años, después de 2008 de la crisis, se da nuevamente en términos negativos esta variable. Quiere decir que nuestra deuda está aumentando
por sobre nuestra capacidad. Esto es las reservas internacionales, que es todo un lío teóricamente, porque anteriormente las reservas internacionales se definía que tenía que haber 13 meses de deuda de corto plazo para las reservas internacionales como óptimo. Tenía que haber, dependiendo de las importaciones, un porcentaje de las importaciones, 3 meses de importaciones como óptima de las reservas internacionales. Hoy no tiene techo. Hoy todo mundo ha intentado tener ciertos parámetros gracias de objetivos de acumulación de reservas internacionales y no se encuentra. Aumentar y aumentar las reservas por parte de todos los países es lo que sostiene en mucho cierta estabilidad de los tipos de cambio y cierta estabilidad, según ellos creen, de estabilidad de precios, y con esto crear las condiciones para un crecimiento en el largo plazo. Bueno, estas son mis gráficas. La conclusión general que creo que deberíamos de seguir considerando es: se debe de replantear la política de tipo de cambio. Se debe de ser explícito de cuál puede ser una política de tipo de cambio que realmente ayude a fortalecer posiciones anticíclicas y que sea una política, digamos, novedosa en términos de anunciarla, de definirla en términos de tipo de cambio real, y con esa dar certeza acerca de cómo se va a manejar. Ustedes saben que la última posición de política de tipo de cambio del Banco de México lo que dijo es que ya no va a haber subastas. Ahora vamos a entrar al mercado con estas reservas y con estas subastas de manera discrecional. Esto quiere decir como que de sorpresa. Solamente lo sabemos después de que lo hacen en determinado momento y la cantidad que lo hicieron. Entonces, esto, teniendo otro tipo de política, creo que podría ayudar más a lo que estamos viviendo y que solamente ayuda a profundizar en las políticas procíclicas que se manejan, y deberíamos de abandonar, no digo de abandonar los objetivos de estabilidad de precios del Banco de México, creo que no, pero tratar de romper estos techos que de todos modos no se cumplen, y romperlos de manera abierta, pública, como está pensada las autonomías de los bancos centrales. Creo que ayudaría más a ordenar y administrar ciertas variables que hoy no lo están. Bueno, gracias. Agradecemos mucho a los ponentes, pues estamos cumpliendo con el tiempo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, entonces, si pasamos a la conclusión, porque o quieres que hagamos preguntas o de una vez. 2 preguntas. Muy bien, la coordinadora dice que 2 preguntas. Por favor, que sean muy breves. Gracias. Y a ver a quién. ¿Perdón? Sí, 2 preguntas. Sí, muchas gracias. Muy breves, ¿no? Preguntas. Bueno, esta mesa me parece muy interesante porque está planteando muchos de los interrogantes que ha estado enfrentando México desde básicamente de los 80. Le quisiera preguntar a la doctora Patricia Rodríguez exactamente relacionar esta ponencia del manejo o de la posición respecto del tipo de cambio, pero relacionado con las crisis, ¿no? Porque desde los 80 México ha tenido etapas o periodos en donde el tipo de cambio ha sido fijo, variable, flotante, y hasta el tipo de el manejo que se está haciendo. Inclusive hay gente que recomienda que para que lograr que México crezca, pues se debe de hacer a través de un manejo de política de tipo de cambio. Pero el problema que ha habido en México es que ha habido etapas en donde a pesar de todas las diversidad de políticas económicas, inclusive de todo tipo que
que se han aplicado. Sin embargo, las crisis siguen siendo recurrentes. Inclusive en la del 94 y 95 nadie se esperaba la crisis, ¿no? Ese es el grave problema que hubo con Salinas Cedillo, es que ahí todavía hasta la fecha, no sé qué opine usted, pero quién tuvo la culpa en todo caso de esa crisis, porque ahí se echan la pelota unos a otros, todavía hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor aquí la pregunta clave que para mí me sigo haciendo, inclusive porque yo he estado escuchando a mucha gente, es que cómo realmente cuál es la clave o cuál es el secreto de que México cómo puede crecer y finalmente pues pueda evitar esas crisis recurrentes que ya inclusive son casi congénitas, ¿no? Gracias. ¿Una otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues yo creo que está complicado el asunto, ya no vamos a discutir nada del 94, nada del 2008, ya estamos perdonando todos aquí, amnistía general. El asunto está, yo lo que creo es que hay este problema de falta de regulación simplemente para Estados Unidos, digamos, porque hay una sobreliquidez y esa sobreliquidez tiene que encontrar de salida. Y hay, por eso se da esta, pues, de alguna manera, digamos, es una de las partes de la explicación, pero la otra, pues es que las economías como las de nosotros tienen una alta dependencia al ahorro externo, a la dependencia tecnológica. Y esto solamente pues tiene que ser con una política, digamos, fuerte e encauzada a quizás sustituir algunas importaciones, cerrarnos, pero eso pues no está está medio complicado en esta era de la globalización. Pero sí ha existido o hay experiencias exitosas como un poco pues la propia China, que Vietnam, que también ha tenido con su tipo de cambio algún manejo y con una fuerza importante a partir de la intervención del Estado en esto, ¿no? Pero yo lo que creo es que tendríamos que cambiar algunas de las variables más importantes y lo más importante para mí sería ya quitarnos esta justificación del control de los precios a niveles tan bajos. O sea, es como que muy fuerte lo que nos imponen y quizá dejarlo, no sé, Brasil tiene 3 más menos 2, o sea, lo abre un poquito más. Pero si nosotros vemos que no crecemos con este 3 más menos 1, podríamos ampliarlo de tal manera que ayudara y con esto manejar el tipo de cambio real, competitivo, también con ciertos puntos. Yo creo que es un momento crucial para un tipo de política de tipo de cambio distinta para todos los países que están sufriendo muchísimo en términos de la inestabilidad. Dicen que a veces no importa tanto, yo no digo eso, no, que cuánto sea la devaluación, sino la inestabilidad que tiene el estar variando tanto. ¿Qué puede ser peor? ¿La inestabilidad por este nivel de variación o realmente el valor que adquiere cuando existe esta devaluación? Hay muchas cuestiones que discutir, pero es una variable clave ya para las economías como las de nosotros. Bueno, le pedimos por favor a la doctora Eufemia Basilio Morales y puede pasar para que nos dé. Muchísimas gracias a los ponentes y pues bueno, vamos a hacer el acto de clausura.